Hola amigos y amigas que siguen de cerca Diario El Salvador. Les saludamos nuevamente hoy, precisamente 20 de enero de 2021. Tenemos ya, por decirlo de una forma, el primer gran acontecimiento político internacional. Este día ha sido juramentado como nuevo presidente de Estados Unidos, el 46º presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el demócrata que ganó las elecciones del pasado 3 de noviembre de 2020 y que ahora, ya dejando atrás todo este contexto que estuvo un poco caótico en Estados Unidos, ahora ya ha sido juramentado y comienza a correr su periodo de 4 años para analizar todas las incidencias alrededor un poco de su discurso y del panorama que se viene con Biden como presidente de la nación más influyente del mundo. Me acompaña Oscar Chacón de Alianza Américas. Oscar, ¿cómo estás? Un placer, John. Encantado de estar con ustedes. Perfecto. Entrando en materia, Oscar, ¿qué te parece el discurso que da Joe Biden, su primer discurso como presidente de Estados Unidos? ¿Qué elementos faltaron? ¿Cómo lo puedes ver desde tu perspectiva? Bueno, creo que es un discurso no sorpresivo, es un discurso que ya se anticipaba, enfatizando mucho la importancia de superar el ámbito de división que ha existido en el país, la polarización tan extrema que vimos en pleno despliegue el pasado 6 de enero. Creo de que este es un presidente que hará lo posible por unificar al país y creo de que también, no solo en base al discurso de hoy, sino también en lo que ya anticipó este presidente ahora plenamente ya instalado. Van a haber varios desafíos grandes ante los cuales Biden y su compañera de fórmula, Kamala Harris, van a tratar de responder de manera inmediata. Yo te diría que dos de los más grandes desafíos tienen que ver con cómo contener el tema de la pandemia, cómo atacar esta pandemia para que deje de causar el nivel de daño que ha causado hasta la fecha. Y por el otro lado, las implicaciones económicas que ha tenido también la pandemia, que en mi opinión van a ser como los dos más trascendentales desafíos, sin desestimar muchos otros que están sobre la mesa, pero creo que si en estos dos campos no logran una gestión exitosa, lo demás se complica. En los últimos días se ha conocido que Biden es prácticamente a entrar y a firmar órdenes que van a quizás a dejar atrás algunas de las firmadas por ahora el expresidente Donald Trump. Se habla mucho una de esas conforme a términos migratorios. Oscar, ¿qué podemos esperar ahora ya Biden como presidente? Ya lo hablamos en su momento como posible presidente, pero ahora ya tomando posesión, ¿qué podemos esperar de Biden y de su gobierno en términos migratorios propiamente? Bueno, lo primero que hay que destacar, porque ha estado en las noticias en los últimos días, es esta propuesta que van ellos a transmitir al Congreso, porque hay que recordar a quienes nos ven, nos escuchan, que el cuerpo encargado de cambiar leyes no es la presidencia. En Estados Unidos el cuerpo encargado es el Congreso, eso quiere decir la Casa de Representantes, el Senado, y en ese sentido el presidente está cumpliendo con una promesa de campaña de girar, ¿verdad? Una propuesta de reforma a la ley de inmigración que hay que entenderla como una, vamos a decir, una amplia atarraya que fija un horizonte de hacia dónde quiere marchar esta presidencia en el tema migratorio específicamente. Pero más allá de eso, creo que es importante también destacar que este presidente está buscando revertir todo lo que se puede revertir por medio de órdenes ejecutivas que hizo el presidente anterior, pero también parte de este esfuerzo va a requerir de más paciencia porque no son cambios que se puedan revertir por orden ejecutiva. Hay una cantidad de cambios que se lograron introducir en la forma de cambio regulatorio, lo cual requiere un proceso que la ley dicta y ese proceso, por muy rápido que se pueda llevar a cabo, va a demorar fácilmente 9, 12 meses para que veamos resultados concretos que impliquen cambio, que impliquen giro dramático de lo que estableció Donald Trump a lo largo de los últimos 4 años. El término migración y quizás el tema migratorio se extrañó un poco hoy en su discurso. No hubo quizás una referencia clara a una propuesta migratoria concreta. Podría ser que el discurso Biden lo haya utilizado más como una carta de presentación, más no para dejar en claro cuáles van a ser los puntos
claves como migración dentro de lo que él piensa manejar en su gobierno? ¿O es que realmente al final el tema migratorio no va a tener la misma fuerza que se Bueno, esperaba? yo te diría de que, como vimos en las últimas 2 semanas, ellos adelantaron bastante Ujú. sus iniciativas políticas en varios campos y uno de los que más cobertura ha recibido ha sido precisamente el tema migratorio. Yo Claro. creo que esto en parte se hizo previendo que no necesariamente se iba a tocar este tema en el discurso de este día. Y en ese sentido, yo te soy franco en decir, Ujú. el tema migratorio tan importante que es para mí, para las comunidades con las que trabajamos, para mi organización y para muchas aliadas nuestras, hay que estar claro, no es el tema más universal que representa desafíos para los Estados Unidos. Ya yo te he mencionado dos que son Claro. absolutamente cruciales. Si en esos dos campos no hay una respuesta contundente, una iniciativa rigorosa y robusta de parte de esta nueva administración, se va a complicar el poder Ujú. actuar en otros campos de política pública como lo será el tema de la política migratoria. Pero sí sabemos de que esta misma tarde se van a formular una ráfaga, por decirlo así, de órdenes ejecutivas dirigidas a revertir mucho de lo peor que logró impulsar Donald Trump y que es reversible por medio de orden ejecutiva. Ujú. Insisto, muchos de los cambios van a requerir un poquito más de paciencia porque no se pueden revertir por una simple orden ejecutiva. Y en eso creo que cabe mencionar, Oscar, y platicar un poco al respecto. Llega con un Congreso que puede significar un freno, un stop a las iniciativas de Biden, o se proyecta la posibilidad de que Biden pueda trabajar en alianza al Congreso. ¿Cómo queda el panorama del Congreso ahora que ya Biden es oficialmente presidente de Estados Unidos? Bueno, hay que recordarle a quienes nos ven y escuchan que parte del resultado electoral de las elecciones de noviembre fue precisamente definir la composición tanto de la Casa de Representantes como del Senado. Lamentablemente, en la Casa de Representantes el Partido Demócrata perdió curules, es decir, que llega con una mayoría reducida, ¿verdad? Todavía mayoría, pero reducida en la Cámara Baja, y en el Senado desdichadamente no logró el Partido Demócrata alcanzar las metas que tenía previstos para la elección del 3 de noviembre y vimos cómo se tuvo que celebrar una elección especial en Georgia precisamente para definir los dos puestos que terminaron por lo menos dejando ese cuerpo exactamente dividido 50-50. Y en este sentido, si el Partido Demócrata y la presidencia hoy con Biden quieren impulsar reformas en campos múltiples y no tienen el voto de por lo menos 10 republicanos que los respalden, eso pudiera significar una traba. La otra alternativa es negociar de una manera más creativa procesos de aprobación de leyes que son absolutamente obligatorias en Estados Unidos, como lo es los presupuestos de cada departamento del gabinete, Claro. donde por lo general sí se puede negociar si uno es creativo e ingenioso para lograr pasar en la forma de enmiendas, también conocidas como enmiendas jinetes, que se le montan a las propuestas grandes de ley que absolutamente tienen que ser aprobadas. Entonces, hay posibilidades de que se pueda trabajar aun cuando la situación en el Senado es precaria. Hay que recordar que muchos cambios requieren de un voto calificado de 60 senadores para evitar que sean esencialmente empantanados por un Ujú. senador que puede lamentablemente ocupar una táctica legislativa que les permite hacer eso. Ahora, en el discurso fue muy recurrente el mensaje de la unidad. Unidad al pueblo estadounidense, a acabar con la polarización, a acabar con la división. Es más, incluso hizo una condena enérgica a Biden al decir que estaban en el Capitolio donde se habían sucedido hechos de violencia que estaban condenados. Pero podemos hablar, Oscar, que esta unidad se extiende hacia otros países como por ejemplo El Salvador, Centroamérica, que hay un llamado de parte de la presidencia Biden también a que estos países que han venido con relaciones históricas de muchos años con Estados Unidos, a que también van incluidos en este mensaje de unidad? Pues yo te diría que sí, por lo menos la intención inicial es que la administración Biden también inyecte aire fresco a las relaciones con sus vecinos inmediatos, México, los países
centroamericanos, particularmente El Salvador, Guatemala, Honduras, que son países con los cuales Estados Unidos mantiene una relación casi que simbiótica. Difícilmente pasa algo en Estados Unidos que no repercuta en estos Claro. países. Y en ese sentido, yo creo de que algo que a mí por lo menos me alegra es que conceptualmente la administración Biden entiende que mientras las condiciones de vida de las sociedades mexicanas, centroamericanas, no mejoren de manera cualitativa y la gente verdaderamente se sienta realizada en sus propios países, el tema migratorio va a seguir siendo un tema espinoso, como lo hemos visto a la luz de esta caravana que salió días recientes Claro. desde Honduras. Yo creo que la administración Biden entiende eso. Ahora, de entenderlo a poder aplicar las medidas correctas que permitan un balance sensato entre lo que son los flujos migratorios y lo que es una política exterior que favorezca un desarrollo más integral, un desarrollo más equitativo, más de bonanza para todos, pues obviamente va a pasar algún tiempo porque tampoco son cosas que suceden por milagro o por decreto divino. Claro, no, ahora creo que entra ya la etapa de ver realmente en acción a la presidencia Biden, de la que se ha hablado mucho, de la que discutimos bastante previo a este día, a esta juramentación, más allá del conflicto que hubo en que las acusaciones de fraude o algo así, creo que había mucha atención centrada y hay mucha atención centrada en las expectativas de esta administración que se entiende que se planea o se proyecta como una administración diferente. Gracias, Oscar. Ha sido un placer conversar contigo y igual creo que en estos 4 años vamos a seguir conversando más sobre esta presidencia Biden, sobre esta relación El Salvador, Estados Unidos, Centroamérica, Estados Unidos, que es clave, ¿no?, para nuestra realidad y para comprender también cómo estamos como países, como naciones centroamericanas. Gracias, Oscar. Así Un es. gusto. Un placer. Cuídate mucho. Y a ustedes también que nos siguen Diario El Salvador, recuerde, seguimos dándole seguimiento no solo a temas nacionales, sino a temas internacionales, entendiendo que estamos inmersos en este mundo y que lo que incide en países como Estados Unidos incide también en países como El Salvador. Les invitamos a seguir al tanto, a seguir nuestra cobertura en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Ahí estamos reportando día a día constantemente el acontecer nacional e internacional. Soy Jonathan Laguán, ha sido un gusto y recuerde, Diario El Salvador, conozca el otro lado de la historia.